Bien, aquí tenemos un problema de leyes de Newton con sistema de ecuaciones y esta vez vamos a ver un problema de dos masas, pero que está categorizado como un problema de máquina de Atwood, ¿ok? El problema nos dice que en una máquina de Atwood, dos bloques de 3 kilogramos y 5 kilogramos, el bloque de 3 kilogramos lo vamos a denominar como la masa 1 y el de 5 kilogramos como la masa 2. Están conectados por una soga de masa despreciable, o sea que no vamos a tener en cuenta cuánto pesa la soga ni nada de eso, que pasa por una polea sin fricción, o sea que la polea es un sistema ideal, o sea, no pone ningún tipo de resistencia al paso de la soga. Nos pide que calculemos la aceleración de los bloques. Esa aceleración de los bloques es la aceleración del sistema. Bien, entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre con la máquina de Atwood y los dos bloques guindando. Bien, entonces en la máquina de Atwood, obviamente, los bloques se van a mover hacia donde esté el bloque con mayor masa. Bien, porque la aceleración de los bloques va a ser la misma y la tensión de la soga para ambos bloques también va a ser la misma. Entonces, el sistema se va a mover, los dos bloques se van a mover hacia donde esté el bloque de mayor masa. Bien, entonces vamos a colocar en el diagrama todas las fuerzas que interactúan en los bloques en cuanto a lo que es el eje vertical, que sería el eje Y. Bien, a cada bloque vamos a hacerle su diagrama de cuerpo libre. Bien, en el eje X no vamos a trazar el eje X ni nada de eso, porque el problema no nos menciona ninguna fuerza que esté actuando en el eje X. Entonces no vamos a poner el eje X, solamente vamos a trazar los dos vectores del eje Y, el que va hacia arriba y el que va hacia abajo. Bien, entonces acá tenemos el problema. Acá tenemos el diagrama y vamos a ir colocando las fuerzas que interactúan. Bien, entonces acá tenemos que hacia abajo vamos a tener el peso. Este peso para este bloque que es la masa 1, vamos a denominarlo peso 1. Bien, el peso de este bloque no va a ser el mismo que el peso de este otro bloque, así que a este le vamos a llamar peso 1 y al peso de este bloque de acá vamos a llamarlo peso 2. Peso 1 y peso 2. Ahora, hacia arriba vamos a tener una fuerza que se opone. Bien, ok, vamos a tener la fuerza que se opone a los movimientos de los bloques hacia abajo provocados por ambos pesos, que va a ser la tensión, va a ser la tensión de la soga, que va a ser una sola tensión. Entonces acá pongo la T de tensión. Bien, la misma tensión para toda la soga. Bien, y acá tenemos que, pues, la fricción que opone la polea, bien, es la fricción que opone la polea es nula, o sea que la fricción es cero. El mismo problema nos lo dice, que la polea no opone fricción. Entonces, lo que nos pide el problema es que calculemos la aceleración de los dos bloques. Como les mencioné anteriormente, los bloques se van a mover hacia donde esté
la masa más grande, que es la del bloque 2. Entonces, nuestra aceleración va a ir así. Bien, poner la flecha ahí mejor. Bien, eso va a ser nuestra aceleración. Los bloques se van a mover así, hacia abajo, hacia acá abajo, donde está el bloque 2, el bloque de la masa 2, hacia allá se va a mover el sistema. ¿Bien? Va a ser así, ¿bien? Va a ser así, algo así como esto. ¿Bien? Se va a mover así. ¿Bien? Entonces, esa es la aceleración que el problema nos pide que calculemos. Bien, entonces, ya saben que para poder resolver estos tipos de problemas, son problemas de dinámica, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, esa ecuación que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Vamos a aplicar esta ecuación de la segunda ley de Newton para cada una de las masas, para cada uno de los bloques. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener que el peso del bloque 1, voy a ponerlo aquí, el peso del bloque 1 es igual a la masa 1 por la gravedad, ¿bien? Y esto va a ser 3, ¿bien? La masa 1 es 3, aquí lo puse, por la aceleración, que es 9.81. ¿Bien? Eso nos va a dar como resultado 29.43 newtons. Bien, tenemos el peso del primer bloque. Ahora vamos a sacar el peso de la masa 2, el peso del segundo bloque. A ver, el peso del segundo bloque va a ser la masa 2 por la gravedad, que va a ser 5 por 9.81, y el peso 2 va a ser de 49.05. 49.05 va a ser el peso del bloque 2. ¿Ok? Bien. Entonces, esto lo que acabamos de hacer aquí es muy bueno porque ya tenemos valores numéricos, ¿bien? Para cada uno de los pesos. Ahora, aquí, ¿qué voy a hacer aquí ahora? Lo que voy a hacer acá en este espacio, y espero que me quepa, es que voy a aplicar la segunda ley de Newton para cada uno de los bloques para así poder conseguir mis dos ecuaciones que voy a utilizar dentro de mi sistema de ecuaciones 2×2. Bien, masa 1, masa 1. A ver, la masa 1, aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que si nosotros agarramos el peso del bloque 1 y se lo restamos, le restamos la tensión, eso nos va a dar como resultado una fuerza neta. Básicamente sería una fuerza neta, que es lo mismo que nos dice la ecuación de la segunda ley de Newton. Fuerzas que se estén sumando o restando nos van a dar como resultado la masa por la aceleración, que es básicamente una fuerza, ¿bien? En este caso sería la fuerza neta. Entonces vamos a escribirlo. El peso 1
menos la tensión, ¿ven? Peso 1 menos la tensión, o mejor, simplemente para tener cuidado con los signos, como el peso va hacia abajo, pues vamos a poner el peso con la letra menos. Así que vamos a poner tensión menos el peso 1 va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Bien, entonces como el peso va hacia abajo, entonces lo cambié y puse el peso negativo. ¿Ok? Y la tensión que va hacia arriba positiva. Ahora, aquí puse masa por aceleración, lo puse positivo porque aquí en el bloque 1 la aceleración va hacia arriba, o sea que el bloque 1 se va a mover hacia arriba. Bien, así que lo puse en positivo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como ya yo sé cuánto vale el peso de la masa 1, voy a despejar la W, el W1, voy a despejarlo de manera que quede solo. Esto está aquí en el lado izquierdo de la ecuación negativo, cuando lo muevo para el lado derecho pasa positivo. Y esto que ya está positivo aquí, lo muevo para el otro lado de la ecuación negativo. Entonces voy a tener esto. T menos masa 1, aquí se me olvidó poner el 1, porque es la masa 1 por la aceleración. Entonces aquí es masa 1 por aceleración, es igual al peso 1. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que las variables en las cuales ya yo conozco el valor, las voy a valorizar. La tensión no sé cuánto vale, así que pongo la T igual. Pero la masa 1 yo sé cuánto vale. La masa 1 vale 3. Entonces, en vez de poner M sub 1, pongo 3. Y la aceleración no sé cuánto vale, así que pongo la A igualita. Y eso va a ser igual al peso 1. Yo sé cuánto es el peso 1. El peso 1 es 29.43. Bien, ahí tengo mi primera ecuación. Ahí está mi primera ecuación. Ahora vamos con la segunda, masa 2. Masa 2. Hacemos lo mismo. Aplicamos la ecuación de la segunda ley de Newton que nos dice que si al peso de la masa 2 le restamos la tensión, nos va a dar como resultado la masa 2 por la aceleración que estamos buscando, que es básicamente la fuerza neta del bloque. Entonces, vamos a escribirlo. El peso va hacia abajo, así que voy a poner tensión menos el peso que va hacia abajo, peso 2, ¿bien? El peso va hacia abajo. Por eso es que lo estoy poniendo negativo, porque el peso va hacia abajo y eso va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración. Masa 2 por la aceleración. ¿Por qué puse el menos aquí? Porque para el bloque 2, el bloque de la masa 2, la aceleración va hacia abajo, porque el bloque 2 se va a mover hacia abajo. Por eso es que al principio mencioné todo eso de que el sistema, los bloques se van a mover hacia donde esté el bloque de mayor masa. Porque como el bloque de mayor masa va a pesar más, va a tener un mayor peso, va a ir hacia abajo y al moverse hacia abajo, pues su aceleración va a ir también hacia abajo. Por ende, la aceleración va a ser negativa para este bloque. Bien, entonces, como va a ser negativa para este bloque, todo este término lo voy a poner negativo, porque masa 2 por
menos A va a ser menos M sub 2A. Así que todo eso lo pongo negativo. Y hago lo mismo que hice acá arriba. Voy a despejar el W sub 2 de manera que quede solo. Menos W sub 2 lo muevo para el lado derecho de la ecuación, pasa positivo. Y esto, menos M sub 2A, que está negativo, lo paso para el lado izquierdo de la ecuación positivo. Voy a tener esto entonces. T más M sub 2A va a ser igual a W2. Y ahora voy a valorizar. Tensión no sé qué es, lo pongo igual, más M sub 2 es 5, pongo 5. Pongo la aceleración, la A de aceleración porque no sé cuánto es todavía. Y luego pongo el peso 2 sí sé cuánto es, que es 49.05. Y aquí tengo mi segunda ecuación. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones, esta y esta. Ya estoy listo para hacer el sistema de ecuaciones. Así que lo que voy a hacer es que voy a borrar ¿bien? Voy a borrar esto, lo que hice aquí, para entonces poder continuar justamente en este espacio. Listo. Bien. Ahora continúo. Pongo mis dos ecuaciones dentro de mi sistema. Aquí pongo la llave y pongo mis dos ecuaciones. La primera dice T menos 3A y eso es igual a 29.43. La segunda dice T más 5A es igual a 49.05. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que puedo hacer es, puedo eliminar cualquiera de las dos variables, pero como el problema me está pidiendo justamente la aceleración, conviene eliminar la variable t, que es la variable para la tensión. Conviene escoger esa para eliminarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? En cualquiera de las dos ecuaciones, yo voy a escoger la de abajo, la segunda. Voy a poner menos 1 para multiplicar. Menos 1. A ver, la primera ecuación la escribo igualita. Igualita, escribí la primera ecuación igualita. Ahora, para la segunda ecuación voy a multiplicar todos los términos de la ecuación por menos 1. Negativo por positivo es negativo y 1 por t es t. Negativo por positivo es negativo y 1 por 5a es 5a. Negativo por positivo es negativo y 1 por 49.05 es 49.05. Y ahora procedo a restar. Bien, lo que pueda sumar o restar, lo hago. Recuerden los términos algebraicos semejantes, T y T son semejantes. 3A, 5A son semejantes. Y estos dos
Estas dos constantes de acá también son semejantes. ¿Bien? Entonces, resto t con t. T menos t es 0. Así que ni siquiera lo voy a poner. Menos 3a menos 5a, recuerden, pongo la misma parte literal. Y como estos dos tienen signos iguales, los voy a sumar, pero manteniendo el mismo signo. 3 más 5 es 8 y pongo el menos. ¿Bien? Como estos dos eran negativos, el 8a también va a ser negativo. Y aquí resto 29.43 menos 49.05. Son signos diferentes, se resta. Voy a poner el signo del que tenga mayor valor absoluto, que es el 49.05, y voy a restar normalmente 49.05 menos 29.43. Y eso me va a dar como resultado 19.62. Menos 8a es igual a menos 19.62. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el menos 8, que está aquí multiplicando a la a, y lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, al lado derecho, dividiendo. ¿Bien? Lo voy a pasar dividiendo. Entonces, como lo pasé dividiendo, ahora voy a tener que a es igual a menos 19.62 entre menos 8. Y entonces ya aquí mismo voy a sacar mi respuesta. La a va a ser igual a negativo por negativo es positivo y 19.62 entre 8 me va a dar aproximadamente a 2.45 metros sobre segundos cuadrados. Y esto, lo que está aquí en rojo, eso es la respuesta a nuestro problema. Esta es la aceleración, la magnitud, ¿bien? Es la magnitud, el valor numérico para nuestra aceleración. ¿Ok? Aceleración. Entonces, la aceleración con que se mueven los bloques en el sistema de la máquina de Atwood que habíamos dibujado aquí, va a ser esa, 2.45 metros por segundo cuadrados. ¿Bien? Fácil y sencillo el problema sin ningún tipo de complicación.